El Señor Jesús esté con y usted. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaban extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante, qué importante, ¿verdad?, esta lectura que acabamos de leer en este día en que celebramos, ¿verdad?, el nacimiento justamente de Juan el Bautista y cómo se nos presenta. Siempre es el accionar de Dios. Ya sabemos también que Zacarías había recibido esa visión estando en su servicio sacerdotal, el Padre, Zacarías, Dios que se recuerda justamente de su pueblo. Ahora ella le mandó a mirando un poco toda nuestra historia de salvación. Por eso hablamos de encarnación. Encarnación quiere decir, queridos amigos, que nosotros no podemos mirar a Angelito y estar no sé haciendo qué cosa, sin reconocer que la presencia de Dios que se ha encarnado es justamente para caminar con nosotros y para que nosotros, entendiendo el lenguaje de la encarnación, entendamos que nosotros somos los responsables hoy de traer la presencia del reino de Dios, es decir, a Dios mismo, en medio de nuestra familia, en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra nación. Ya en el TV no entendé, ya llevan para eso va. Bueno, a entender con realidad, porque con algo no entendé Guasui, entonces, y por ejemplo, cuando los obispos ahí en Cacupé, ¿verdad?, del año pasado estaban diciendo sobre situaciones concretas y sacaron para este año todo, 2026, este documento maravilloso en 7 puntos, tocando la educación, la salud, tocando todo lo que significa, queridos amigos, la formación integral del hombre, ¿verdad? Del hombre que dice que es religioso, es decir, que se une a su propia existencia, religarse, ligarse nuevamente, buscar el sentido esencial y fundamental de su propia vida, ¿verdad? Dice la religarte, religión, ¿verdad? Y entonces por eso los obispos nos hacen reflexionar y entrar, y que ya lleva peña de putume, ya ella cuamba, ella va peña de yara la ñande para hacer un camino de salvación. Y bueno, entonces estaba ahí o criticar que hablan de política, meterse en esto, eso es, no es, hay que hablar de Dios. Es decir, podemos seguir siendo ignorantes, podemos no tener escuela, podemos no tener, pero hay que hablar de Dios, hay que hablar. Y la supremo es la hablar de Dios. Que siguen añadiendo y ella lleva peña de yarañe, de cómo tenemos que comprometernos seriamente y entrar en este camino de salvación. Porque la misma palabra, salvación, Yeshua, se dice eso, ahí vienen los nombres de Jesús, o Josué, etc. Son raíces que provienen de la palabra hebrea, Yeshua, Joshua. Y entonces quiere decir, queridos amigos, que estamos en un camino de salvación que quiere decir felicidad.
realización, planificación. Y el hombre no está dividido. Por una parte, entonces, tu espíritu, tu alma, o lo que vos quieras llamarle, y por otra parte, tu cuerpo, tu soma, no. Queridos amigos, nosotros justamente, y desde el existencialismo, eso también podríamos mirar un poco, incluso grandes filósofos, sin entrar mucho en el aspecto religioso, solamente de la razón, porque filosofía pues es amigo del saber, y pone acá en vea, a ni le hemos aguante en el sombrero, entonces te hace reflexionar. Kierkegaard, por ejemplo, un filósofo de primera, ¿verdad?, que es el padre, digamos, de un existencialismo, es decir, de reconocer, de mirar quiénes somos nosotros, nuestra propia existencia. Bueno, y aquí, queridos amigos, nosotros podemos entender y podemos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, a qué nos está llamando, ¿verdad? Y entonces aquí se ha manifestado, en primer lugar, la manifestación de un Dios que nos quiere y que nos ama. Y por eso comienza aquí con una pequeña, vamos a decir así, diferencia incluso entre la gente e Isabel, que le tiene que poner el nombre. Ahí está. Sobre la cuestión del nombre. Oñona, y no estamos ahí, entre comillas, ya lleva. Se va a llamar Juan, o por tanto yo va a ser Juan. Entonces, todos se preguntan, ¿y por qué no de familia vejera la Juan? Va, es donde vos eras eso de la Juan. El nombre, queridos amigos, es la identificación verdaderamente de la gracia de Dios. Eso quiere decir, cada uno llevamos un nombre, es decir, que nos identifica siempre con la gracia del Señor. Peñande ya recibía Gina. Entonces así, después cuando le preguntan y no entienden, y tú y hasta ese momento Zacarías estaba todavía mudo, ¿verdad? Porque no había creído, dice, en esa gracia que se iba a realizar en la vida suya, en la vida de su familia, con el nacimiento de Juan el Bautista, que su esposa era estéril, etc. Entonces, hoy se acañan de, queridos amigos, que la verdadera identidad nuestra es el gran milagro de la vida, es el gran regalo, es el gran don de parte de Dios para con nosotros. Luego siempre, fíjense en las grandes matriarcas de la Biblia, casi siempre se las presenta que son estériles, casi siempre, todas, casi. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque con esto nos está diciendo que el verdadero don de la vida proviene de Dios. Para Dios no hay nada imposible, dice OPA. Pero eso imposible quiere decir que la gracia de Dios es el que hace posible toda existencia. Si nosotros queremos tener una existencia visible, una existencia buena, una existencia de realización y planificación, entonces veáis, ñañemo y veñan de Yarapope, porque Él es el verdadero dueño de la vida. Que ninguno de nosotros, queridos amigos, quiera adueñarse de nadie, porque somos peregrinos y como peregrinos esa vida lo hemos recibido del Señor. Y cada una de las vidas, queridos hermanos, que comparten con nosotros, la que compartimos nosotros en comunidad, depende de Dios, proviene de Dios. Y en ese sentido tenemos que ser muy, muy, muy respetuosos, porque es el Señor el que nos regala. Entonces, como comunidad, ñaño putimón, al contrario, para que esa vida pueda ser una vida realizada, una vida feliz. Que así sea. Que así sea.